put air into this, which is a Bennett trim tab actuator that you'd see on many boats. It opens a quarter turn valve, takes compressed air out of this tank, blows it into here, pushes the water out, and up you come. Is safe and capable of handling depths down to 4,000 meters repeatedly with people on board. Hoy exploramos la tragedia del sumergible Titán de la empresa OceanGate. Nos sumergiremos en un relato lleno de emociones y suspenso, acompañado de expertos y datos históricos. Entonces, ¿están listos para esta aventura en las profundidades submarinas? ¡Vamos! Todo comenzó cuando el domingo 18 de junio, 5 personas amantes de la vida acuática se permitían hacer una excursión para ir hacia el fondo del Atlántico, donde se encuentran los restos del Titanic. Como es conocida la historia de este inmenso barco que naufragó en el año 1912 durante aquella noche del 15 de abril. En esa tragedia murieron más de 1,500 personas. El choque con un iceberg fue la causa de lo que fue el mayor naufragio que se tenía hasta ese entonces. La compañía OceanGate planeaba así su quinta excursión exitosa con el Titán, pues ya en 4 ocasiones anteriores habían hecho lo propio para llevar a personas que llaman científicos ciudadanos a explorar los restos del Titanic a más de 3,800 metros de profundidad. Un viaje que por lo general duraría 2 horas en descenso, pero que a la hora y media de partir, el sumergible perdió contacto total con la embarcación madre, llamada Horizon Arctic, un buque de investigación de Canadá. Sin embargo, la empresa creía que emergían luego de la expedición y se encontrarían a flote luego de ese recorrido. Desafortunadamente, eso no ocurrió. Se pensaba que, pasadas las 3 de la tarde, debían haber vuelto, pero jamás sucedió. Fue así que esta empresa decide enviar la señal de alerta a la Guardia Costera para avisar sobre el incidente ya después de las 5:40 de la tarde del mismo domingo. Equipos de las Guardias Costeras de Estados Unidos y de Canadá buscan en esta zona del Océano Atlántico, en un radio de 900 millas cuadradas alrededor de los restos del Titanic. Desde ese momento, las noticias coparon los titulares con la desaparición de estas 5 personas y se hablaba de que solo les quedaban 90 horas de oxígeno. Las siguientes 90 horas eran clave, pues se pensaba que los integrantes se encontraban al parecer atascados en los restos del Titanic o que habían quedado atascados con cualquier otra cosa en las profundidades marinas. Muchas teorías emergían con base en opiniones de expertos. Los submarinistas a nivel del mundo pues estamos entrenados y calificados para permanecer durante largos periodos de tiempo. Para eso hay que hacer un entrenamiento no solamente físico sino también mental para, digamos, estos periodos prolongados debajo de la superficie. Pero a medida que las horas se consumían, un arsenal de barcos de la Armada norteamericana y canadiense se unieron para buscar a los desaparecidos. Aunque ya se había anunciado que era prácticamente imposible sumergirse hasta esa profundidad por diversas razones, una de estas, la más impactante, es la cantidad de presión que existe a esa profundidad, por lo que decidieron enviar solo un robot al fondo del mar. But nature is taking its toll. We're now approaching the casing number 1, the funnel where the funnel number 1 was. A medida que pasaban las horas, el reloj iba acercándose hasta el límite.
El 20 de junio más aeronaves y barcos se sumaron en la búsqueda para tratar de hallarlos. La Guardia Costera norteamericana fue la que encabezó la operación con 8 barcos, 5 de ellos canadienses, un barco francés de investigación, sin dejar de nombrar el barco Scandi Vinland, que es un barco comercial. El 22 de junio se sumó a la búsqueda para ingresar a lo más profundo un robot del Horizon Arctic, mismo que descubrió que cerca del Titanic había un campo de escombros. Fue así como la Guardia Costera estadounidense confirmó luego la muerte de los tripulantes por una implosión. An ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. I offer my deepest condolences to the families. ¿Pero quiénes viajaban en el Titán? Se trata del explorador de origen francés Paul-Henri Nargeolet, un amplio conocedor del Titanic, quien incluso ha sido entrevistado para varios documentales del Titanic, así como el británico explorador Hamish Harding, experto en aviones. La lista de integrantes la completaba el iraní Shamsada Dawood, junto con su hijo de 19 años, Suleiman Dawood. El quinto integrante de esta tragedia era el magnate y dueño del sumergible Stockton Rush, quien era el que operaba el Titán y además era el CEO de Ocean Gate. I'd like to be remembered as an innovator. I think it was General MacArthur said, "You're remembered for the rules you break." And I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. It's picking the rules that you break that are the ones that will add value to others and add value to society. Rush era nada más y nada menos que el director de la compañía. La noticia de su muerte llegó oficialmente el jueves 23 de junio de 2023. Era el único sumergible de la compañía. Las autoridades indicaron que se trataría de una implosión, debido a la altísima presión por la cual atravesó el Titán, provocando una inminente implosión en el fondo marino. Se dice que los integrantes murieron inmediatamente. Hablemos un poco de historia. En los años 2021 y 2022, un ambicioso proyecto llamado Titán fue lanzado por la empresa Ocean Gate. Este vehículo submarino estaba diseñado para explorar las profundidades y descubrir los secretos ocultos en el mar. Pero lo que nadie sabía es que el destino del sumergible Titán se sumiría en un cataclismo acuático. Se habían llevado a cabo varias excursiones para ir a ver los restos del Titanic sumergido. Por cierto, estos restos fueron descubiertos en el año de 1985. Desde entonces, muchas empresas como Ocean Gate se entusiasmaron en conocer más acerca de este naufragio, llevado a las pantallas del séptimo arte por James Cameron en 1997. Muchos afirman que la compañía no contaba con las certificaciones prudentes para hacer este tipo de exploraciones y que era un riesgo la fibra de carbono que envolvía la construcción del Titán. El actor y youtuber mexicano Alan Estrada fue uno de los primeros pasajeros en viajar en este sumergible. De hecho, se les recalcó en varias ocasiones que la muerte en estas excursiones era una posibilidad y ellos aceptaron los riesgos. A pesar de las circunstancias, jamás se podrá conocer si estas personas que fallecieron llegaron hacia el Titanic en esa última expedición. Obviamente el dueño de Ocean Gate y el francés Paul-Henri ya habían estado en el fondo y ya los conocían, pero no los 3 ciudadanos curiosos. Y los llamados científicos ciudadanos pagaban $250,000 para bajar a conocer los restos del Titanic. Muchos expertos, como el reconocido cineasta y explorador submarino James Cameron, había vaticinado que los sistemas de seguridad no eran suficientes y que la integridad estructural del Titán podría haber sucumbido ante las inmensas presiones del océano.
De hecho, fue el propio Cameron quien ha explorado las profundidades marinas en más de 30 veces. Inclusive, se llevó el mérito de ser la primera persona en llegar a más de 10.908 metros de profundidad en el año 2012. This OceanGate sub had sensors on the inside of the hull to give them a warning when it was starting to crack. And I think if that's your idea of safety, then you're doing it wrong. You don't, and they probably had warning that their hull was starting to delaminate and starting to crack. Because as Bob pointed out, it's our belief, we understand from inside the community, that they had dropped their ascent weights and they were coming up trying to manage an emergency. Me llama la atención la similitud con el propio desastre del Titanic, en el que el capitán fue advertido repetidamente sobre la presencia de hielo delante de su barco y sin embargo se dirigió a toda velocidad hacia una zona helada. En una entrevista el cineasta subrayó: "Es una tragedia muy similar en el mismo lugar, es asombroso y realmente surrealista. Se trata de una pesadilla que ha pasado por el fondo de todas nuestras mentes en algún momento". La historia del sumergible Titán nos recuerda a la valentía de aquellos que se enfrentan a lo desconocido y el poder que tiene el misterio en nuestras vidas. Tal vez algún día podamos comprender más a fondo lo ocurrido en esas profundidades desconocidas. Pero mientras tanto, la tragedia del sumergible Titán se mantiene como un eterno recordatorio de lo que puede suceder cuando desafiamos a la naturaleza y nos enfrentamos a sus dominios más enigmáticos. A pesar de que solo se ha explorado alrededor del 5% del fondo del mar, las maravillas y peligros de este mundo desconocido siguen atrayendo a científicos y exploradores. Las profundidades del océano esconden secretos nunca antes vistos, pero también riesgos que desafían incluso a las más avanzadas tecnologías. La tragedia del sumergible Titán es un recordatorio de lo misterioso, sorprendente y peligroso que puede ser el mundo submarino. Sin embargo, esto no nos detiene, y la humanidad continuará enfrentándose a sus desafíos mientras avanza en el conocimiento y exploración de nuestro planeta. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio sobre la tragedia del sumergible Titán. Si desean saber más y sumergirse en otras historias repletas de suspenso, cultura y emociones, suscríbanse a nuestro canal y compartan este video. Hasta la próxima aventura.